poder que está en ti me está quemando, su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Bienvenidos a la casa de Dios. Los que nos están viendo desde sus casas, les bendecimos en esta hora. Solamente necesitamos disponer nuestro corazón y creerle a Dios. Jesús, frente al sepulcro de Lázaro, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, está allí porque Lázaro era su amigo, y están Marta y María, hermanas de Lázaro, el que había muerto. Y Jesús dice: corran la piedra, o sea, descubran el sepulcro. Y Marta, la hermana mayor, exclama: Señor, y él ya tiene 4 días de muerto. Y Jesús le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y enseguida corrieron la piedra, y Jesús, nuestro Señor, exclamó y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto resucitó. ¿Cuántos días tenía de muerto? 4 días, estaba descompuesto, ya no había nada que hacer. Pero dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y hoy yo quiero que ustedes me ayuden a orar un momentito por un hermano de un amigo que vive en San José, nuestro hermano José. Él tiene a su hermano Marco Antonio, un tumor le salió en su nariz y toda esta parte acá así está de grandote. Y él me ha pedido que oremos. ¿Qué les parece si oramos? Creyendo que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. También por nuestro hermano Pastor José Briones, que Dios haga un milagro en su salud. Y también por todos aquellos que, aunque no mencionemos su nombre, pero que necesitan un milagro de parte de Dios, Dios haga un milagro. ¿Qué les parece si levantan sus manos y oramos? Amado Dios, estamos aquí delante de ti, sabiendo que para ti no hay nada difícil, para ti no hay nada imposible. Marco Antonio García Horn necesita un milagro. Dios mío, tú eres poderoso, tú eres grande, y te ruego, Dios, que tú quites ese tumor de su rostro, Señor. Glorifícate, Padre mío, tú eres grande. Una palabra tuya y bastará. Así como Lázaro, teniendo 4 días de muerto, resucitó porque tú diste una orden de que él se levantara de entre los muertos. Ahora envía esa palabra, Dios mío, y sana a Marco Antonio, Dios mío. Te pedimos en el nombre de Jesús, también por el pastor José Briones. Pon tu mano sanadora en él. Glorifícate, Padre mío. Dios, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres fiel y verdadero. También para todas aquellas personas, Señor, que están con cáncer, con leucemia, con problemas renales, hepáticos, cardíacos, Dios mío, que tienen problemas en el páncreas, oh Dios amado, o cualquier otra enfermedad. Una palabra tuya. Pedimos que envíes esa palabra y que tú le sanes, mi Señor. Te lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por la paz de Israel. Bendice Israel, Señor. Oramos y clamamos a ti en este momento de conflicto, Señor. Hay vidas inocentes tanto en Israel como en Gaza, Señor. Dios mío, gente que no tiene que ver nada con la guerra, pero que están en medio de ese conflicto. Hay niños, jóvenes, ancianos, Dios mío, que no pueden ni movilizarse, no pueden ni trasladarse, no pueden esconderse. Pero si tú vienes con tu sombra, Señor, los escondes. Escóndelos en el hueco de tu mano y líbralos del mal. Te lo pedimos. Bendice Israel, bendice Jerusalén, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntese. Antes de iniciar con el mensaje en esta hora, yo quiero dar la bienvenida a Luis Felipe, el nieto de nuestra hermana Leonor, hijo de nuestra hermana Yamilet Chavarría. Le damos un aplauso de bienvenida a Luis Felipe. Aleluya. Y dentro de muy poco tiempo lo vamos a ver en las grandes ligas mundiales, ¿cierto, Luis Felipe? Amén.
Y Dios es grande y poderoso y maravilloso. También están con nosotros una amiga que recién conocimos, amiga de tío Leo y de Cindy y de su familia. Y yo quiero que hoy hagamos una oración especial por Kimberly y su familia. Ella reside en los Estados Unidos, pero está por trasladarse a Costa Rica. Y ella necesita comprar una casa con un terreno grande, donde pueda sembrar, donde pueda tener así un espacio que no hay muchas veces en los Estados Unidos. Y yo quiero pedirle a Kimberly que pase con Cindy y tío Leo para que oremos por esa necesidad que ella tiene. Yo quiero que la conozcan. Ahí está con su niño y con su hija. La otra se fue a clase. Ok, Gloria, ella es Kimberly. ¿Me prestas un micrófono más? Arturito, un micrófono ahí. Ella, yo quiero que oremos. Ella no me lo ha pedido, pero yo quiero que oremos por esa propiedad que ella necesita comprar. Kimberly, ¿quieres saludar a los hermanos? Muchas gracias por recibirnos. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por esta necesidad. Si usted sabe de alguna propiedad que por ahí estén vendiendo, contáctenos, ¿ok? Y no vamos a cobrar comisión. ¿Qué le parece si oramos por esta petición? Amado Padre que estás en los cielos, Kimberly y sus familia necesitan una casa, una propiedad. Mi Dios, que esté cerca de Liberia, que tenga las comodidades que ella necesita. Mi Dios, provéele esa casa. Mi Dios, que si tiene un alto precio, Señor, que tu gracia, que tu bendición esté en ella y se la bajen del precio que están cobrando. Mi Dios, abre puertas. Glorifícate, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cindy y Leo son los guías que ella encontró. Tío Leo y Cindy, los dueños de la Gran Nicoya ahí en Guardia. Y si quieren tomar un buen café o un buen chifrijo o lo que sea, tampoco les cobro nada por eso. Okay. Nada de comisión. Que Dios les bendiga. Muy bien. También, mis hermanos, hoy tenemos la visita de Luca, su esposa y la madre de él. Y yo quiero pedirle que pasen, por favor. Quiero orar por ellos. Y ya les voy a decir por qué quiero que vamos a orar. Y quiero pedirle al doctor Bismar, a su esposa, a Carmencita, que pasen. Él es el señor Luca, su esposa Ana y su madre. Su madre Lea. Hace muchísimos años nos conocíamos. Yo viajaba mucho a la Cruz y tenía que como 20 años de no verte, pero no han pasado los días por ti. Vas a pasarnos el secreto, a ver qué es lo que está pasando, cómo le haces para estar joven siempre. Gloria al Señor. Bien, ¿qué vamos a orar? Yo quiero que escuchen bien. Se acercan las elecciones municipales y necesitamos orar para que el pueblo, el cantón de Liberia, sea guiado por el Señor para elegir a sus representantes en la alcaldía. Y hoy yo quiero que oremos por ella y por Carmencita, el doctor que están en este asunto, Judith también, y bueno, toda la familia, don Lucas también. Entonces, para que oremos, para que la gracia, el amor y la sabiduría estén sobre ellos, y que Dios les guíe a ustedes y a todos nosotros, para que el día que estemos en las urnas electorales, el Espíritu Santo nos indique por quién debemos de votar. ¿Qué les parece? Ana. Amén. Les pedimos que Dios nos guíe y nos dé sabiduría, tanto a mí como a Carmencita, como a todas las personas que queremos servir,
que siempre nos dé ese discernimiento para saber dónde está el bien y dónde está el mal. Que ese Dios de amor que nos habla de paz, de tranquilidad, que conviertan esas virtudes en acciones para con nosotros, y que como ciudadanos llenos de fe también sepamos proteger al que menos tiene y siempre estar al servicio de ustedes. Les pido muy humildemente su oración por nosotros. ¿Puedes hablar? Bendiciones, amada iglesia. Para mí es una bendición y un privilegio de parte de Dios de poder estar en este tiempo, en este lugar, para poder transmitir de lo que Dios me ha dado a mi cantón de Liberia. Y creo que Dios nos manda a ser punta de lanza en los diferentes ámbitos. Y hoy, para la gloria de Dios, me tocó aquí. Y todo eso es para la gloria y honra de Dios. Así que pido sus oraciones y que Dios sea indicándoles por quién votar, porque aquí es el Espíritu Santo de Dios. Nada más me presento, iglesia, y yo creo que Dios tiene grandes cosas para nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Bueno, buenos días, qué privilegio, que Dios los bendiga. Siempre es un honor estar en esta casa, en la casa de Dios. En realidad el objetivo es pedir la dirección de Dios, porque yo creo que donde Él nos dirija es donde debemos de ir. Más que hablarle de las virtudes de las personas que aquí nos acompañan, sé que el Dios que está en su corazón, en el corazón de ellos, es el que los va a guiar. Y ponemos esta campaña en el nombre de Jesús, y que Él sea quien haga. Vamos a orar ahora por ellos. Yo quiero invitarles que se pongan de pie y levanten sus manos y oremos para que sea Dios guiándoles, poniendo esa gracia, esa virtud, esa sabiduría en ellos. Amado Padre que estás en los cielos, hoy venimos orando por Ana, por Carmencita, que están, Señor, para postularse o ya se postularon para las elecciones municipales, y te pedimos, Dios, que te glorifiques en sus vidas, y que si es tu voluntad, tu propósito, que ellas queden electas, Señor, en esta alcaldía de Liberia, te glorifiques de una manera especial, y que así sea, y que la gestión que ellas van a realizar, Señor, si quedan electas, sean para la gloria de tu nombre y para bendición de este cantón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu sabiduría, que tu presencia siempre estén en ellas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Cuídalas, líbralas de todo mal. Sé que vendrán ataques, vendrán cosas, Señor, hasta falsos testimonios, Señor, pero tú las vas a guardar, las vas a proteger. Cuídalas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la familia de cada una, Señor. Bendícelos de una manera especial. Líbralos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso al Señor. Que Dios me los bendiga. Pueden pasar. Muy bien, mis hermanos. Dios es grande y Dios es poderoso. Saben, tenemos varias cosas por delante. Y una de las cosas que yo quiero pedirles hoy es que ya se nos avecina diciembre, y necesitamos patrocinadores para los regalitos de los niños. Estamos atendiendo, tenemos una lista de más de 200 niños para repartirlo. Yo creo que vamos a llegar como a los 300 niños, y necesitamos patrocinadores que nos ayuden, un regalito, dos regalitos, lo que Dios ponga en su corazón. Y entonces de esa forma vamos a poder realizar esta actividad. También tenemos una comisión de bienestar social donde estamos atendiendo personas en mucha pobreza. Estamos trabajando para darles algún tipo de ayuda, y por esto y muchas cosas más necesitamos de la colaboración de todos. Necesitamos que usted sea fiel en sus finanzas para con Dios y la iglesia,
y esos recursos los estamos enviando de una u otra forma, empleando para ayudar y para los gastos de la iglesia. Así que gracias de verdad. Yo quiero que oremos por estos niños y por los que van a venir. Yo estoy diciéndole a los maestros, a los líderes, atendamos los niños, porque ellos son los que nos van a estar después de nosotros. Ya nosotros estamos de mediodía para abajo. Cuando hemos llegado a los 50 años, estamos de mediodía para abajo, y algunos estamos como a las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ya casi el sol se está poniendo allá. Y entonces necesitamos levantar una nueva generación. ¿Saben? Cuando Israel llega a Canaán, a la tierra prometida, entonces muere Josué. Dice en el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 10, muere Josué y toda aquella generación. ¿Cuál generación? Los que habían entrado con Josué a la tierra prometida. Y muere toda esa generación, y muere Josué, y se levanta una nueva generación. Todos los niños, los jóvenes, se levanta esa nueva generación. Y dice que no conocían a Dios ni sus hechos. Algo pasó en el camino que no se les transmitió conocer a Dios. Y entonces no conocían a Dios ni lo que había sucedido en el desierto, cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y se levantan, y entonces el pueblo empieza una decadencia moral, una decadencia espiritual. Y entonces venía juicio contra ellos, y venía de parte de ellos arrepentimiento. Dios los perdonaba, y luego venían otra vez a caer en el pecado, en la maldad, y venía luego otro juicio. Así continuamente era un círculo que había en Israel. ¿Pero por qué? Porque no conocían a Dios. Si nosotros queremos salvar esta sociedad, escuchen bien, si queremos salvar esta sociedad, necesitamos enfocarnos en los niños, necesitamos enseñarle la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué tenemos tanto crimen, tanta drogadicción, tanto alcoholismo, tanta prostitución, tanta maldad? Porque los padres nos olvidamos de haber instruido a los niños, y entonces ya ellos ni conocen a Dios. Estamos en el tiempo como en los tiempos de los jueces. No conocen a Dios ni sus hechos. ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Venimos muchas veces a la iglesia, pero los hijos quedan en casa haciendo ¿qué? Y cuando ellos ya estén grandes, cuando ya sean adolescentes, jóvenes, si usted no los trae niños a la iglesia y les enseña en su casa también, porque no solamente en la iglesia, sino les enseña acerca del temor de Dios, de la obediencia a Dios, cuando sean adolescentes ya usted no los puede traer. Ellos están enfocados en otros asuntos. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros, los padres, que no instruimos a los niños en los caminos del Señor. Habría menos crimen, menos maldad, menos violencia. Pero nosotros, los padres, también nos hemos olvidado de Dios, nos hemos apartado de Dios. Y luego, cuando estamos en la crisis, cuando estamos en la tragedia, venimos llorando, gimiendo, clamando: Dios, ayúdame. Pero ¿qué hicimos nosotros para que eso no sucediera? Es fácil luego echarle toda la responsabilidad, toda la culpa a Dios, pero nosotros no hicimos nada. Hoy yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 en adelante. Disculpen, hoy la pantalla no funcionó y por eso no estamos poniendo ahí en la pantalla. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, escuchen bien, todo esto será apenas principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado Padre, gracias. Háblanos en esta hora. Enséñanos, Dios mío, que podamos reflexionar qué hemos hecho con nuestras vidas, con nuestra familia. ¿Qué hemos hecho, Dios mío, para que esto no esté como está? ¿Qué hemos hecho para mejorar? Dios mío, aquí estamos, muchas veces ignorándote, olvidándote, pero háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, mis amigos, todos, hoy yo quiero hablarles acerca de las señales que vienen antes del fin. Y cuando hablamos, esto no es para asustar a nadie, para atemorizar a ninguna persona. Solamente quiero hablar lo que Jesús, nuestro Señor, dijo y que está escrito en su palabra. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios no lo ha dicho, yo no lo creo. Pero si Dios lo dice, yo lo estoy creyendo. Esto es palabra de Dios, y la cual debemos de creer y obedecer. Escuchen bien, son dos cosas diferentes: creer y obedecer, porque muchos creen pero no obedecen. Dice Jesús que aún los demonios creen, pero los demonios no obedecen. Los demonios creen que Jesús es Dios, los demonios saben de Dios, los demonios saben que hay un cielo y hay un infierno. Y cuando veían a Jesús, cuando Jesús iba llegando a la región de Gadara, había un endemoniado que se le conoce como el Gadareno, porque era de Gadara. Y entonces cuando ve a Jesús, ¿saben qué hizo ese endemoniado que tenía atormentada toda esa región? La tenía temorizada. Nadie podía pasar por donde él solía habitar, por los cementerios y lugares así, porque aterrorizaba. Pero viene Jesús, y él viene y se lo topa. Y cuando ve a Jesús, cae de rodillas de inmediato y le dice: Jesús, has venido a nosotros para atormentarnos antes de tiempo. Los demonios saben quién es Dios y le temen. La diferencia es que no le obedecen. Pregunto, ¿nosotros conocemos quién es Dios y le tememos? Seguro que sí, pero ¿le obedecemos? A veces a medias. Y es ahí donde está la falla, es ahí donde está el problema. Entonces, cuando Jesús nos habla acerca de las señales que vienen antes del fin, no es para asustarnos, es para que nosotros corrijamos lo que tenemos que corregir, enderecemos lo que esté torcido. Si estamos en desobediencia, en rebeldía, pues nos pongamos a cuentas con Dios, porque no sabemos ni el día ni la hora en que nos tocará morir, porque está establecido, según dice en el libro de los Hebreos capítulo 10 versículo 25, está establecido para el hombre morir una sola vez, y después de esto el juicio. Y entonces, pero también si no morimos así, ahora, para morir no necesitamos tener un cáncer, un tumor, no necesitamos que caiga un rayo encima de nosotros, no necesitamos un accidente. Hay personas que se acuestan a dormir sanas, completamente sanas, y al otro día no despiertan. ¿Qué se necesita para morir? Estar vivo, nada más. Y levante la mano solo los que están vivos. Ok. Entonces yo creo que todos estamos vivos acá. Entonces somos candidatos para la muerte. Pero si no morimos, entonces está también que está establecido que un día todo esto se va a terminar.
porque Cristo Jesús vendrá por su iglesia, según dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados, transformados y llevados juntamente con el Señor. Todo esto que estoy diciendo, este preámbulo, es para que sepamos y entendamos de que no somos eternos aquí y que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 que recién leímos, nos habla de guerras y rumores de guerra, terremotos, pestes, hambres, calamidades en diferentes partes del mundo. Mis amados hermanos, la pregunta del $1.000.000: ¿estamos preparados para que cuando algo así ocurra? ¿Está usted preparado por si de repente vivimos confiados porque vivimos en Costa Rica y que aquí nunca va a haber guerra? ¿Qué sabemos? Eso no es seguro. Lo único seguro es o que muramos o que nos vayamos con el Señor. Es lo único seguro. De ahí nada más hay seguro. Entonces necesitamos estar a cuentas con Dios. Y entonces dice el Evangelio de Mateo, Jesús diciéndole a los discípulos, porque ellos le preguntan: Señor, tú dices que te vas a ir y que esto se va a terminar, pero ¿qué señales habrán antes del fin? ¿Qué señales? El hombre siempre está preguntando, quiere saber acerca de señales. Dime una señal. Pero Jesús entonces empieza a decirles: habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes, situaciones difíciles. Pero todavía, termina diciendo en el versículo 13, pero todavía esto no es el fin, porque son apenas principio de dolores. Dios estableció un pueblo como su pueblo, el pueblo de Israel. Escuchen bien, Israel es la nación escogida por Dios desde antes de que fuera Israel, desde antes que la nación existiera. Viene Dios y llama a un hombre, conoce a un hombre en Ur de los Caldeos, que hoy es Irak. Y ese hombre se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abraham. Y viene Dios y le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. Y Abraham, que no conocía a Dios, escuchen bien, esto es importante, porque muchos conocemos de Dios, conocemos a Dios, pero no le obedecemos. Y Abraham no era, voy a decirlo así, no era un conocedor de Dios, no sabía quién era Dios. Abraham era un pagano, un idólatra. Pero viene Dios y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur. Y se va con su padre, con su hermano, con su esposa, y se establecen en Harán. Y una vez estando en Harán, muere su padre. Y entonces Dios viene otra vez y le habla a Abraham y le dice: ahora sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te doy. Y Abraham toma a su mujer, a Sara, y a su sobrino Lot, y se va y llegan a la tierra de Canaán, que es Israel, y se establecen allí. Cuando Dios le da esta tierra a Israel, no habían habitantes. Es la tierra que Dios le dio. Porque aclaro esto porque muchas veces se dice que Israel llegó a usurpar esa tierra. Lo que pasa es que Israel, según la historia, Israel, y la historia bíblica y la historia política también, geopolítica, nos habla de que Israel ha tenido varias veces que salió al exilio por los babilonios, por los medos persas, y en fin, fueron también oprimidos por los romanos. Cuando Jesús vino, el gobierno romano estaba reinando en Israel. Habían invadido Israel y eran los romanos los que mandaban, no los judíos. Y entonces Israel, luego vino la persecución, vino el holocausto, vino los alemanes, Hitler y todo esto, y ellos se dispersaron por todas las naciones del mundo. Israel desapareció como estado. Israel dejó de existir, pero los judíos no dejaron de existir. Y ellos se prepararon, vivían en Europa, en Asia, en todas partes del mundo. Hay judíos, y había judíos, y aún hay judíos. Pero un día las Naciones Unidas decidieron reconocer a Israel como Estado
Y entonces Israel vuelve. Bueno, Israel estaba ocupado por los palestinos. Escuchen bien esto. Estaba ocupada por los palestinos. Y entonces lo que hacen es dividir el territorio. Y entonces queda una parte para Israel, Jerusalén, Tel Aviv y todo esto. Y luego los palestinos quedan en un lado que se llama Gaza. Y otro lado que se llama Cisjordania. Ahora, Cisjordania y Gaza son territorios que le pertenecen por herencia y por mandato de Dios a Israel. Cisjordania significa más allá del Jordán o al otro lado del río. Eso significa Cisjordania. Recuerden que cuando Josué va a poseer la tierra prometida, un grupo de una de las tribus le pide que los dejen viviendo al otro lado del río. Pero la condición que les puso Josué es: sí, pueden ir, pueden quedarse aquí, pero tienen que ir a conquistar la tierra. Y no van a poseer esta tierra hasta que nosotros no nos hayamos posesionado de la tierra, porque ya había sido invadida. ¿Por quién había sido invadido Israel? Cuando ellos llegaron y que ya estaba ocupada. Y es ahí donde el error, que decimos que Israel llegó a invadirlos. No, es que ya había sido invadida. Cuando ellos estuvieron en el exilio, ya había sido invadida esa tierra. Recuerden que Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto, y entonces esa tierra se pobló. ¿Por quién se pobló esa tierra? Se pobló por una tribu nómada que salió de Europa, que eran los filisteos. Y que los filisteos tuvieron siempre enfrentamientos. Sansón se enfrentó con ellos, se enfrentó el rey Saúl con ellos, David se enfrentó con ellos. Y cuando Israel venía de la esclavitud, ellos se lo pusieron en el camino para no dejarlos pasar. ¿Quiénes son los filisteos? Son los que hoy están ocupando Gaza, que se conoce como Palestina. Palestina es una mala traducción, porque no es Palestina, sino que Gaza, los de Gaza no son palestinos, sino que son los filisteos de la historia bíblica. Entonces, siempre enemistad con Israel. Y esa enemistad ha llevado a lo que hoy día se está viviendo, la guerra entre Israel y Gaza. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren recobrar, los palestinos, o sea, los filisteos, quieren recobrar lo que es Jerusalén, todo lo que es Israel. Israel los ha tenido allí. Escuchen bien, a pesar de la gran enemistad, Israel les ha estado proveyendo gas. Y Israel inventó, cuando Israel viene y lo reconoce las Naciones Unidas, vienen y se instalan en Jerusalén, en todo lo que es Israel. Ellos vienen y empiezan a comprar lo que ya les pertenecía. Le compraban a los palestinos sus propiedades y empiezan a montar negocios prósperos, cafeterías y todo esto al estilo de Europa, y algo fino. Entonces, pero cuando ellos estaban en el exilio, allá se prepararon como médicos, como científicos, como ingenieros, en fin. Y por eso es que usted puede ver cómo Israel está mano a mano con las potencias mundiales, con cohetes, con satélites. Inventaron unas máquinas para quitarle la sal a las aguas, y entonces ellos purifican el agua del mar para que sea agua potable. Y ellos le envían esa tecnología inclusive a sus enemigos, a Gaza. Porque como pueblo de Dios no debemos de tener enemigos. Como pueblo de Dios debemos de ayudar. Ahora que hicimos la oración, yo oré para que toda aquella gente inocente, tanto de Israel como de Gaza, de Cisjordania, que no tienen que ver nada con la guerra, pero que están allí. Veía ayer las noticias, una anciana de 90 años, yo no me voy, vive ahí en la frontera, al sur, vive ahí en la frontera con Israel. ¿Cómo va a huir esa señora? 90 años, el transporte está saturado. Bueno, se pueden huir los que tienen sus vehículos, pero los demás no pueden huir. Yo no me voy de aquí. Yo no sé qué haría usted. Yo no sé qué harían los que están en casa si viene una guerra y no tenemos medio de transporte, ya estamos grandes de edad. No sé qué haríamos.
hay gente inocente muriendo, que son palestinos, que son filisteos, lo que sea. Pero dice la palabra del Señor que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y aún los palestinos y los árabes y los de la religión musulmán se arrepienten y reconocen a Jesús como Señor y Salvador, serán salvos. ¿Cuántos lo pueden creer? Porque dice la Escritura que Dios no hace acepción de personas, porque dice: un corazón contrito y humillado yo no desprecio. ¿Qué es lo que se ocupa no más? Reconocer que soy pecador y que necesito la salvación de parte de Dios. Ahora bien, Dios le dice a Abraham que salga, y Dios le da una promesa a Abraham de que le va a dar una tierra prometida y que de sus lomos saldrá una multitud de gente. Le dice: si tan solo pudieras contar las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia de grande. O sea, la descendencia de Abraham iba a ser tan innumerable que era incontable. Pero Abraham le cree a Dios. Abraham se atreve a creerle a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí están en casa se atreven a creerle a Dios, porque muchas veces vivimos el diario vivir. Estamos solamente por lo del día, pensando que nada va a pasar, que no voy a necesitar nada. Pero quiero decirles que separados de Dios nada podemos hacer. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si somos pobres, si somos ricos, si somos clase media, necesitamos a Dios. Ayer le escribía a un pastor amigo que ya estuvo acá, vive en los Estados, y va a venir el próximo 7 de noviembre, van a estar por acá. Y hablando con él, le decía, bueno, él es de la organización de la Misión Bautista, nosotros Asambleas de Dios, y yo le decía: debemos de tener una misma visión, y es una visión de reino. Y la visión de reino es que el propósito de Dios es de que todos sean salvos, independientemente a la organización que pertenezcamos, porque en el cielo no hay rótulos. En el cielo no hay un rótulo que dice Asambleas de Dios, otro que dice Bautista, otro que dice Iglesia de Dios. No hay, ni tampoco una que dice musulmán. Miren, si los musulmanes se arrepienten y reconocen a Jesús como Señor y Salvador, serán salvos. Quiero decirles que hay pastores judíos, y estaba leyendo una pastora musulmán, una musulmán se convirtió en pastora, en cristiana, y se hizo pastora. O sea, porque para Dios no hay nada difícil, mis hermanos. Nosotros no tenemos que transmitir el odio, que porque son musulmanes, que porque son árabes, porque son los otros. No, mis hermanos, veámoslos como Dios los vería, o como Dios los ve. Porque Dios está viendo. Mire, cuando nosotros vinimos a Jesús, ¿quiénes éramos? No éramos unos santitos. Dice, es más, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, todos en el libro de Romanos estamos destituidos. En el libro de Isaías lo que dice es que no había ni uno solo que mereciera ser salvo. Pero por el amor y la misericordia de Dios es que hoy somos salvos. En San Juan capítulo 3, en el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Israel salió de los lomos de Abraham. ¿Y nosotros de dónde salimos? Entonces, con esto estoy diciendo, hay dos pueblos, solo dos pueblos: judíos y no judíos. Y en los no judíos estamos nosotros, los musulmanes, los católicos, los adventistas, todo. Un pueblo gentil, un pueblo que no conocía a Dios. Pero entonces Israel viene a ser hijo natural de Abraham, hijo natural
de Dios, digámoslo así. Ahora bien, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos hijos adoptivos. Dígale al que está a su lado, somos hijos adoptivos. Y a veces esto de ser adoptivo como que no gusta mucho, pero vea la bendición de ser un hijo adoptivo. Los hijos naturales, sus hijos, usted no los escogió, nacieron. Y si nació bonito, qué bueno. Pero si nació feo, es tu hijo, es tu hija, ¿sí o no? Si usted lo quería blanquito y le nació negrito, es tu hijo, tu hijo biológico. O si lo quería negrito y te nació blanquito, es tu hijo. La diferencia con los adoptivos, ¿saben cuál es? Yo los escojo. Yo los escojo. ¿Y saben? Israel entonces es hijo de Dios. Son hijos de Dios porque salieron de los lomos de Abraham. Pero nosotros, los gentiles, somos hijos adoptivos. Él nos escogió. Diga, Él me escogió a mí. Él me escogió. Dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 5. Kimberly, el texto que te di allá en casa. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieses, te ungí y te di por profeta a las naciones. A nosotros nos escogió, nos hizo sus hijos. Somos adoptivos, sí, pero el hijo adoptivo, cuando usted adopta un hijo y tiene otros hijos, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que los hijos biológicos, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Entonces usted no se sienta menos, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora bien, vayamos a la guerra. ¿Cuántos quieren ir a la guerra? Yo no, pero vamos a hablar de la guerra. Ok, Israel está en guerra en este momento. Y tenemos que estar orando todos los días por toda la nación de Israel. Pero yo me voy más allá de la frontera de Israel. Yo oro por los palestinos también, porque no todos los palestinos son malos. Es un grupo rebelde, el grupo Hamas. Y allá en Cisjordania, en Jordania, no Cisjordania, sino en Jordania está otro grupo rebelde, los Hezbollah. Pero no todos son malos. No todos los ticos somos buenos. Hay malos también. No todos los nicaragüenses son malos. Los panameños, los suramericanos, los europeos. Mis hermanos, entonces tenemos que orar por ellos. Hay hambre, hay tristeza, hay frío, no hay agua, porque Israel le cortó todos los suministros. Y ahí están pagando inocentes por pecadores. Y entonces, ¿cuál es nuestra obligación como hijos de Dios? Orar por ellos, clamar por ellos. Y quizás Dios permite todo esto para que un montón de palestinos, de árabes, asiáticos, rusos se conviertan al Señor. Usted no sabe los planes de Dios, el propósito de Dios. Por esto necesitamos estar orando por esta nación, por esta situación, para que los niños inocentes no sigan muriendo, no sigan siendo masacrados. Que Dios haga algo con estos grupos rebeldes que se han levantado y que no perdonan ni a niños, no perdonan nada. Pero nosotros, nuestro deber, nuestra obligación es orar por esos inocentes, orar para que esto termine pronto. Pero puede que esto vaya más bien, siga en un levantamiento, que otras naciones se unan más. Y este conflicto que es local entre Israel y Gaza, los palestinos, se convierta en algo más grande. Porque tanto Israel tiene aliados como Estados Unidos, pero también los palestinos tienen, los de Gaza tienen aliados. Ahí está Irán, ya apuntando, listo para disparar sus cohetes, sus misiles. Está Irak también.
mis hermanos. Y aunque estemos a este lado del planeta, nos afecta lo que ocurre en aquel otro lado del planeta. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Ahora bien, cuando dice que todo esto es principio de dolores, lo que el Señor nos está diciendo es que sigamos predicando a tiempo y fuera de tiempo, que sigamos evangelizando, llevando el mensaje de salvación. Y entonces, porque dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Necesitamos estar preparados. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabemos en el momento en que nuestro Señor viene por su iglesia. Cuando Jesús muere y resucita, se le aparece a sus discípulos por 40 días, dándole las últimas instrucciones. Pero luego en Hechos capítulo 1 versículo 8 les dice, le da un mandato, una orden: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos están ahí. Esas fueron las últimas instrucciones. Pero de repente, estando él con ellos, dice que de repente él es alzado y ellos están viendo cómo sube y las nubes lo reciben. Y están atónitos, admirados por todo aquello que está aconteciendo. Pero 2 varones con vestiduras blancas, dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, se pusieron a su lado y le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que vosotros habéis visto subir, así también vendrá en las nubes. Y esto de que vendrá en las nubes es que cuando Él venga por su iglesia, por todos los redimidos, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, entonces vamos a ser llevados, vamos a ser trasladados, y dice la Escritura que Él nos recibirá en las nubes. Pero esto todavía no es el fin para la humanidad. Esto es el fin de la iglesia que ha sido llevada a su presencia. Por esto es la necesidad de andar en el temor de Dios y de obedecerle. Como dije al principio, hay gente que le temen, los demonios le temen, pero no le obedecen. Es temor y obediencia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que vendrá un tiempo difícil, un tiempo de persecución, que ahorita mismo hay gente que dice: no, pero es que estamos viviendo mal. Esto no es nada en comparación de lo que viene. Esto que está viviendo Israel y Gaza apenas es un principio de dolor. Ay, siento un dolorcito de cabeza. Ay, me duele aquí. Pero mucho, no, un poquito. Y si te duele fuerte, y si te duele más fuerte, eso apenas es un principio de dolor. La mujer que va a dar a luz, vienen los primeros dolores,
Y empiezan. Y 1 centímetro. Y que 2. Y que 3. Y que 4. Y que 5. Pero todavía no es el parto. Y Florcita y Judith, que son obstetras, saben los gritos que ahí dan. ¿Sí? Pero todavía no es el parto. Apenas son principios de dolores. Espérense cuando vaya por 7, 8. Espérense cuando llegue a 9. Bueno, yo no sé eso, es lo que yo he oído. ¿Ok? Entonces, esta situación se va a ir poniendo cada día peor. Y por esto la necesidad que tenemos de volvernos a Dios ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Es hoy que necesitamos volvernos a Dios. Es hoy que debemos de entregarle nuestra vida a Dios, porque mañana no sé qué va a pasar. Las 10 vírgenes estaban esperando a Jesús, a su Señor. Pero dice que empezaron a cabecear y las lámparas se empiezan a apagar. Y dicen 5 que se les reconoce como las insensatas. Las insensatas representa a toda la gente que, conociendo que hay un Dios y que conociendo que habrá un final y que conociendo que hay que vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, siguen en el pecado, siguen en la maldad, en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en un sinnúmero de pecados, mentiras, engaños. Todo es pecado, pero sin embargo, sabiendo que no se debe hacer, continúan haciéndolo. Esas 5 vírgenes insensatas representan a todo este grupo de gente. Y dice que les faltó el aceite a estas 5. Y le dicen a las otras prudentes. Las prudentes representan a todos aquellos que andan en el temor de Dios, que aman a Dios, que le sirven a Dios, que se consagran a Dios, que se apartan del pecado. Y le dicen: dadnos de vuestro aceite. Y aquellas le dijeron: no, más bien vayan donde los venden, donde los que venden, para que compren y no les falten a ustedes ni a nosotras. Y dice que tardándose su Señor, empezaron a cabecear y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Pero a medianoche se oyó un clamor que decía que ahí viene el Señor. Y despertando las 10, resulta que cuando las 5 imprudentes van a encender su lámpara no tienen aceite. Y entonces se fueron a comprar el aceite. Y mientras iban y volvían, ya las 5 prudentes se habían ido y la puerta se había cerrado. Y entonces empezaron a tocar: ábrenos, Señor, ábrenos. Y la respuesta desde adentro fue: no sé quiénes son ustedes. Es ahora el tiempo de prepararse. Es el tiempo de entregar nuestras vidas a Dios, porque mañana puede ser demasiado tarde. Entrégale tu vida. Tú que estás ahí en casa, entrégale tu vida a Jesús. No lo dejes para mañana. Lo que te estoy predicando no es religión. Lo que te estoy predicando es a Jesús. La religión no nos salva. Los musulmanes piensan que es la única religión y que el que no es musulmán entonces es una basura. En el libro de los musulmanes dice, y por eso es que ellos matan a sangre fría, matan niños, porque dice: si usted mata a uno de los rebeldes, nosotros somos rebeldes para ellos. Uno de los desobedientes, si usted mata a uno de ellos, le dice a los hombres: en el cielo tiene reservado 15 vírgenes por cada uno de los que usted mata. Entonces, entre más personas mate, ¿cuántas vírgenes tendrán? Pero eso no es así, porque el libro de Dios, la Biblia dice: no matarás. La Biblia dice: amarás a tus enemigos, contrario a lo que enseña la religión de los musulmanes. Así que, ¿cuántos desearían ir a Israel a orar? Bueno, yo sé que ahora no. Pero hoy quiero decirles algo. Tenemos que orar por Israel, que lo estamos haciendo. Pero quizás al lado suyo
cerca de su casa hay gente que te aborrece, gente que te ve como enemigo, gente que te hizo daño, que te perjudicó, que te engañó, que te robó, que te violó. ¿Qué tienes que hacer con esa gente? Y perdonarlos. Imagínense, solamente imagínense, y con esto estoy terminando, una violación. Que te maten un hijo o una hija a sangre fría. Y dice el Señor: amad a vuestros enemigos, perdonad a vuestros enemigos. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Con el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Mi mensaje ahora lo concluyo diciéndoles: empiece a reconciliarse con los que no te has reconciliado. Empiece a perdonar, empiece a amar. Porque en esto conocemos, dice el apóstol Juan, en esto conoceremos que somos hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Quieres conocer quién es hijo de Dios? Ve a ver si ama a su hermano y si ama a su enemigo. Porque si amamos solamente a los que nos aman, dice la Escritura, dice Juan, ¿qué diferencia hay entre los que no tienen a Dios? Los que no tienen a Dios aman solo a los que lo aman, ayudan solo a los que le ayudan. Pero nosotros, los hijos adoptivos, elegidos por Dios, porque nos vio tan lindos. Porque les dije, el adoptivo usted lo elige, usted lo escoge. Y nos vio tan lindos y dijo: este es mi hijo adoptivo, esta es mi hija adoptiva. Y entonces tenemos que parecernos a Dios, amar. Amar. Puestos de pie, por favor. Estás en casa. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer ahora? Hay personas que hay que perdonar. Hay personas que te han herido, que te han maltratado. Pero hoy necesitas tomar una decisión. Empieza a amar como Cristo Jesús nos amó. Éramos enemigos de Dios cuando Él se dio, cuando se entregó en la cruz del Calvario. Éramos los pecadores. Y Dios no tiene relación con el pecado. Mas sin embargo, dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, que Jesús, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, de todo su señorío, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Hoy necesitamos decirle: Señor, te pido perdón. Que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Y yo voy a perdonar, así como tú me perdonaste, yo te voy a perdonar. Cerremos nuestros ojos y oremos. Amado Padre, hoy venimos delante de ti. Hoy reconocemos todos nuestros pecados y te los confesamos a ti, Señor. Y te aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos amaste sin merecerlo. Nos diste gracia sin merecerla. Dios mío, perdónanos, porque no hemos amado, hemos aborrecido. Señor, rechazamos a la gente, muchas veces por su color, por su religión, por sus creencias. Pero hoy venimos a ti como hijos que somos tuyos, porque nos adoptaste como tus hijos. Y debemos de parecernos a ti, actuar como tú actúas. Toma nuestras vidas. Y hoy oramos por aquellas personas que nos han hecho mal. Oramos por los palestinos, por los árabes, por los musulmanes, Dios mío. Oramos por toda raza, por toda nación. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros vecinos. Oramos para que haya paz en medio de todo este conflicto. Señor, esos conflictos que hay en cada mente, en cada corazón, aún de los hermanos que están aquí, hay conflictos en sus mentes y corazones. No saben resolver asuntos.
que puedan resolver esos asuntos, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne cuerpo, alma y espíritu. Bendito Dios, gracias. Te alabamos y te exaltamos. Oramos por todas las personas que están sufriendo por esa crisis. Oramos, Dios mío, por los que están pasando hambre, esos niños que están llorando, Padre, porque no tienen que comer en este momento. Tanto allá en Israel, en Gaza, pero también en nuestro país, en nuestro cantón, hay gente con hambre, hay gente con necesidad. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Queremos serte fiel, queremos glorificarte. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Hoy decido cambiar mi vida. Hoy decido que ya no más pecado, que ya no más desobediencia, no más rebeldía en mi vida. Si usted hizo esta oración, sepa que Dios le ha escuchado. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno. Dios, dígalo una vez más. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno Dios. Su bondad me alcanzó.